María abrió la lavadora número 12 y se quedó helada. Un cachorro de lince empapado y aterrorizado la miraba desde el tambor metálico, a minutos de una muerte brutal. El monstruo que había programado esa ejecución todavía estaba en el edificio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sonido era apenas perceptible entre el zumbido constante de las lavadoras industriales en el sótano del complejo de apartamentos Riverside Towers en Bilbao. María Echeverría llevaba 20 años trabajando como encargada de mantenimiento del edificio y creía haber escuchado todo tipo de ruidos extraños en esos interminables pasillos de concreto. Tuberías que gemían, motores que chisporroteaban, incluso una vez un mapache que había quedado atrapado en el conducto de ventilación. Pero aquel martes por la mañana de octubre, mientras realizaba su inspección rutinaria antes de que los residentes comenzaran a bajar con sus cargas de ropa sucia, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera en seco. Era un maullido débil, desesperado, que provenía de una de las lavadoras de carga frontal en la esquina más alejada del cuarto de lavado. A sus 53 años, María había desarrollado un sexto sentido para detectar problemas antes de que se convirtieran en emergencias, pero nada en su experiencia la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Se acercó lentamente a la lavadora número 12, una máquina de acero inoxidable que brillaba bajo las luces fluorescentes del sótano. El maullido se hizo más claro, más urgente, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, se arrodilló frente a la puerta circular de vidrio y presionó su rostro contra ella intentando ver el interior. Lo que vio la dejó sin aliento. Acurrucado en el fondo del tambor metálico, empapado y temblando violentamente, había un pequeño felino de pelaje manchado con orejas puntiagudas, características que ella reconoció de inmediato por los documentales que solía ver. No era un gato doméstico, era un cachorro de lince ibérico, una de las especies más amenazadas de Europa, encerrado dentro de una lavadora industrial, a punto de iniciar su ciclo de lavado. María actuó con la velocidad que solo otorga la adrenalina pura. Sus dedos volaron sobre el panel de control, desactivando el temporizador que alguien había programado maliciosamente. La lavadora había sido configurada para iniciar su ciclo en menos de 5 minutos, tiempo suficiente para que quien lo hubiera hecho escapara del edificio sin ser visto. El maullido del cachorro se convirtió en un llanto agudo cuando María abrió la puerta con un clic metálico que resonó en el silencio del sótano. El pequeño lince, que no tendría más de 3 meses de edad según calculó, la miró con unos ojos verdes enormes llenos de terror absoluto. Su pelaje, normalmente de un color dorado con manchas negras distintivas, estaba oscurecido por la humedad y el miedo. Las diminutas garras del cachorro arañaban desesperadamente el metal liso del tambor, intentando encontrar algún punto de apoyo que no existía. «Por favor, tranquilo, pequeño», susurró María extendiendo sus manos con cuidado extremo. En 20 años trabajando en este edificio, había rescatado palomas atrapadas en balcones, gatos domésticos perdidos en los conductos de aire acondicionado, y una vez incluso un hurón que había escapado del apartamento de un estudiante universitario, pero un lince ibérico era algo completamente diferente. Sabía por las noticias que estos animales eran extremadamente raros, protegidos por leyes estrictas de conservación, y que su presencia en un edificio urbano de Bilbao era tan improbable como encontrar un pingüino en el desierto del Sahara. Sus manos se cerraron suavemente alrededor del cuerpo empapado del cachorro, sintiendo su corazón latir como un tambor de guerra contra sus palmas. El pequeño lince intentó resistirse débilmente,
pero el trauma y el frío habían agotado sus fuerzas hasta dejarlo prácticamente indefenso en brazos de su rescatadora. María envolvió rápidamente al cachorro en su chaqueta de trabajo, creando un nido improvisado que ayudaría a mantenerlo caliente mientras decidía su siguiente movimiento. El lince temblaba de forma incontrolable, sus pequeñas extremidades sacudiéndose con espasmos que María reconoció como signos tempranos de hipotermia. Necesitaba ayuda profesional y la necesitaba urgentemente. Con el cachorro presionado contra su pecho, María corrió hacia su pequeña oficina en el primer nivel del sótano, sus botas de trabajo resonando contra el suelo de concreto, mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Alguien había intentado asesinar a este cachorro de la forma más cruel imaginable. No había sido un accidente ni un descuido. Programar una lavadora industrial con un animal vivo dentro requería intención deliberada y una frialdad que María apenas podía comprender. Su oficina era un espacio pequeño pero funcional, con paredes cubiertas de calendarios de mantenimiento, números de emergencia y fotografías de su familia. Cerró la puerta con el pie mientras colocaba cuidadosamente al cachorro sobre su escritorio, manteniendo la chaqueta envuelta alrededor de su cuerpo tembloroso. El lince la miraba con esos ojos verdes penetrantes que parecían demasiado grandes para su pequeña cabeza. María buscó frenéticamente en los cajones de su escritorio hasta encontrar una toalla vieja que guardaba para emergencias. Con movimientos suaves pero eficientes, comenzó a secar el pelaje mojado del cachorro, hablándole en voz baja, con ese tono reconfortante que había usado con sus propios hijos cuando eran pequeños y tenían pesadillas. Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo, nadie va a hacerte daño ahora. Las manchas características del lince ibérico se hacían más visibles a medida que el pelaje se secaba, revelando un patrón único que María supo instintivamente serviría para identificar al animal si alguien lo estaba buscando. El cachorro dejó escapar un maullido más suave, menos desesperado, como si de alguna manera comprendiera que las intenciones de esta humana eran puras. María tomó su teléfono móvil con manos que aún temblaban por la descarga de adrenalina. Sabía exactamente a quién llamar. Diego Montero era veterinario especializado en fauna salvaje y había atendido casos en el edificio cuando algunos residentes habían encontrado aves heridas o animales pequeños en problemas. Más importante aún, Diego era parte de una red de conservación que trabajaba específicamente con linces ibéricos. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Diego, soy María del Riverside Towers. Necesito tu ayuda urgentemente». Su voz debió haber transmitido la gravedad de la situación porque la somnolencia desapareció instantáneamente de la voz del veterinario. «María, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Encontré un cachorro de lince ibérico en una de las lavadoras del edificio. Alguien intentó matarlo». Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró apenas un segundo, pero que a María le pareció una eternidad. «Repite eso», dijo Diego con voz tensa. Un lince ibérico, cachorro, probablemente 3 meses, estaba encerrado en una lavadora programada para iniciar su ciclo. La respuesta de Diego fue inmediata y profesional. «No te muevas de ahí, llego en 15 minutos. No toques al cachorro más de lo necesario. Los linces pueden morder incluso siendo tan jóvenes. Manténlo caliente y tranquilo». María confirmó que entendía las instrucciones y colgó, volviendo su atención al pequeño felino, que ahora la observaba con menos miedo y más curiosidad. El cachorro había dejado de temblar tan violentamente, aunque pequeños espasmos aún recorrían su cuerpo ocasionalmente. María notó que sus patas eran desproporcionadamente grandes, comparadas con su cuerpo delgado, una característica que había leído
era típica de los cachorros de lince. Las orejas puntiagudas con mechones de pelo negro en las puntas se movían constantemente, captando cada sonido del edificio que comenzaba a despertar sobre ellos. Mientras esperaba la llegada de Diego, María no podía dejar de pensar en las preguntas que martillaban su mente. ¿Cómo había llegado un lince ibérico a un edificio de apartamentos en Bilbao? ¿Quién lo había traído aquí y por qué alguien querría hacerle daño de manera tan brutal? Los linces ibéricos eran animales protegidos que vivían en áreas específicas de conservación, principalmente en Andalucía y algunas zonas de Castilla-La Mancha. Encontrar uno en el País Vasco era extraordinariamente inusual. Su mente de investigadora amateur comenzó a conectar posibilidades. Tráfico ilegal de animales, contrabando. Tal vez alguien en el edificio había comprado ilegalmente al cachorro como mascota exótica y cuando se dio cuenta de que no podía manejarlo o que las autoridades podrían descubrirlo, decidió deshacerse de la evidencia de la forma más horrible posible. El pensamiento la llenó de una ira fría que era poco común en ella. María era conocida en el edificio por su temperamento tranquilo y su capacidad para resolver problemas sin crear drama. Pero esto era diferente. Esto era crueldad deliberada hacia un ser indefenso, hacia un animal que representaba uno de los mayores éxitos de conservación de España. Los programas de reproducción en cautividad habían salvado al lince ibérico de la extinción completa en las últimas 2 décadas, elevando su población de menos de 100 individuos a más de 1000. Cada cachorro era precioso, cada vida contaba en la lucha por restaurar la especie. Y alguien en su edificio había intentado terminar con una de esas vidas preciosas como si fuera basura desechable. El cachorro hizo un sonido pequeño que la sacó de sus pensamientos oscuros. Se había acurrucado en la chaqueta de María, su pequeño cuerpo finalmente comenzando a relajarse, ahora que el calor y la seguridad empezaban a hacer efecto. María extendió un dedo tentativo y acarició suavemente la cabeza del lince, sintiendo la textura suave del pelaje que ahora estaba casi completamente seco. El cachorro no se apartó, en cambio, cerró sus ojos brevemente como si aceptara el gesto de consuelo. En ese momento, María tomó una decisión silenciosa. No solo iba a asegurarse de que este pequeño sobreviviera y fuera devuelto a donde pertenecía, sino que iba a descubrir quién había hecho esto y se aseguraría de que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la alertó de la llegada de Diego. El veterinario irrumpió en la oficina apenas 5 minutos después de su llamada, su maletín médico golpeando contra su pierna mientras atravesaba la puerta. Diego Montero tenía 38 años y una pasión por la fauna salvaje que había definido toda su carrera profesional. Su cabello oscuro estaba despeinado y llevaba puesta una sudadera sobre lo que claramente era ropa de dormir, evidencia de la rapidez con la que había salido de su casa. Sus ojos marrones se fijaron inmediatamente en el pequeño bulto sobre el escritorio de María, y su expresión pasó del shock a la concentración profesional en cuestión de segundos. «Dios mío», murmuró acercándose lentamente para no asustar al cachorro. «Es real, es realmente un lince ibérico». Diego colocó su maletín sobre la única silla disponible en la pequeña oficina y comenzó a sacar instrumentos con movimientos practicados por años de experiencia. Un estetoscopio, un termómetro digital, una linterna pequeña, guantes de látex y varios frascos con medicamentos que María no pudo identificar. «Necesito examinarlo completamente», explicó Diego mientras se ponía los guantes. «Voy a ser lo más suave posible, pero podría protestar». María asintió y dio un paso atrás para darle espacio,
aunque mantuvo sus ojos fijos en el cachorro que ahora observaba al recién llegado con una mezcla de cautela y curiosidad. El veterinario comenzó su evaluación hablándole al lince con voz baja y tranquilizadora, el mismo tono que María había usado momentos antes. «Hola, pequeño, vamos a ver cómo estás». Las manos expertas de Diego se movieron sobre el cuerpo del cachorro, palpando gentilmente sus costillas, examinando sus extremidades, revisando sus ojos, oídos y boca. El lince protestó débilmente cuando Diego insertó el termómetro, pero estaba demasiado exhausto para ofrecer mucha resistencia. María observaba fascinada mientras el veterinario trabajaba, cada gesto revelando años de entrenamiento y experiencia con animales salvajes. Después de varios minutos que parecieron horas, Diego finalmente se enderezó y se quitó los guantes, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. «Físicamente está sorprendentemente bien considerando lo que ha pasado», comenzó a explicar. «Temperatura ligeramente baja, pero no peligrosamente hipotérmico. Sin fracturas evidentes, sin signos de trauma físico severo más allá del estrés obvio». María dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, pero Diego no había terminado. «Lo que me preocupa es el trauma psicológico y la deshidratación. Este cachorro ha pasado por un terror absoluto y eso deja marcas que no siempre podemos ver. Necesito hidratarlo y darle algunos nutrientes. También voy a administrarle un suave sedante para que pueda descansar sin entrar en shock». María asintió, confiando completamente en el juicio profesional de Diego. Mientras el veterinario preparaba una solución de líquidos en una pequeña jeringa, continuó hablando, más para sí mismo que para María. «Este cachorro tiene aproximadamente 3 meses, posiblemente 3 y medio. A esta edad todavía estaría con su madre en la naturaleza, aprendiendo habilidades de supervivencia. El hecho de que esté aquí solo en un edificio urbano a cientos de kilómetros del hábitat natural del lince ibérico solo puede significar una cosa: tráfico ilegal», dijo María completando su pensamiento. Diego asintió sombríamente mientras administraba los líquidos al cachorro, quien los aceptó con sorprendente docilidad. «Exacto. Alguien sacó a este pequeño de un centro de cría, o peor aún, de la naturaleza directamente, lo cual es extremadamente difícil, dado lo protegidos que están estos animales. Luego, por alguna razón, decidieron deshacerse de él de la manera más cruel imaginable». María sintió que su ira crecía nuevamente. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con firmeza. «Esto es maltrato animal, tráfico de especies protegidas, probablemente una docena de delitos más». Diego la miró con aprobación. «Ya lo hice desde el coche de camino aquí. También contacté al equipo de conservación de linces del gobierno. Van a querer documentar todo esto y probablemente iniciar una investigación completa». Como si sus palabras hubieran sido una señal, el teléfono de la oficina de María comenzó a sonar. Era la recepcionista del edificio con voz nerviosa informándole que había oficiales de la Ertzaintza en el vestíbulo, preguntando por ella. María les dijo que los enviaran al sótano inmediatamente. En menos de 3 minutos, 2 agentes de la Policía Autonómica Vasca entraron en la pequeña oficina, que de repente parecía aún más pequeña. La agente mayor, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una coleta estricta, se identificó como la inspectora Amaya Larrea. Su compañero, un hombre joven que no parecía tener más de 25 años, era el agente Iker Muñoz. Ambos llevaban uniformes impecables y expresiones serias que se suavizaron inmediatamente cuando vieron al cachorro de lince acurrucado en el escritorio. La inspectora Larrea había trabajado en numerosos casos de tráfico de animales durante su carrera, pero admitió que nunca había visto un caso que involucrara un lince ibérico. «Es extremadamente raro»,
explicó mientras tomaba fotografías del cachorro desde varios ángulos. Estos animales están tan protegidos y monitoreados que cada individuo es conocido y rastreado. Si este cachorro proviene de un programa de cría en cautividad, su ausencia ya habrá sido notada. Si fue capturado de la naturaleza, eso es aún más grave porque significa que alguien burlación de múltiples capas de seguridad. Diego intervino proporcionando su evaluación profesional del estado del cachorro, mientras la inspectora Larrea tomaba notas detalladas en una tableta electrónica. El agente Muñoz, mientras tanto, había salido para inspeccionar la lavadora donde María había encontrado al lince. «Necesitamos ver las grabaciones de seguridad del edificio», dijo la inspectora dirigiéndose a María. «Cualquier cámara que cubra los accesos al sótano, el cuarto de lavado, los ascensores». María asintió inmediatamente. «Tenemos cámaras en todas las entradas principales, los pasillos de cada piso, y una específicamente en el cuarto de lavado, que se instaló hace 6 meses después de que hubo algunos robos de ropa. Las grabaciones se guardan durante 2 semanas. La expresión de la inspectora Larrea se iluminó con satisfacción profesional. «Perfecto. Necesito acceso a todas esas grabaciones desde las últimas 24 horas para empezar. También vamos a tener que entrevistar a todos los residentes del edificio y averiguar si alguien vio u oyó algo inusual». María guió a la inspectora Larrea hasta la pequeña sala de seguridad ubicada junto a su oficina, un espacio apenas más grande que un armario que contenía los monitores y el equipo de grabación del edificio. Las pantallas mostraban vistas en vivo de diferentes áreas del Riverside Towers, desde el elegante vestíbulo principal hasta los pasillos oscuros del estacionamiento subterráneo. El sistema de seguridad era relativamente moderno, instalado apenas 2 años atrás después de que la Junta de Propietarios finalmente aprobara el presupuesto necesario. María se sentó frente al teclado y comenzó a retroceder las grabaciones del cuarto de lavado hasta la noche anterior. La inspectora Larrea se inclinó sobre su hombro, sus ojos entrenados escaneando cada fotograma en busca de cualquier detalle revelador. Las primeras horas de grabación no mostraban nada inusual, solo el cuarto de lavado vacío con sus filas de máquinas brillando tenuemente bajo las luces de emergencia que permanecían encendidas durante la noche. A las 22:37, una mujer mayor que María reconoció como la señora Echevarria del cuarto piso, entró para recoger su ropa. La vieron doblar cuidadosamente sus sábanas blancas antes de salir 15 minutos después. La grabación continuó mostrando el cuarto vacío hasta las 3 de la madrugada. Entonces, la puerta se abrió lentamente y una figura entró con movimientos furtivos. María sintió que su respiración se aceleraba mientras observaba a un hombre alto, probablemente de unos 30 años, vestido completamente de negro, incluyendo una gorra que oscurecía parcialmente su rostro. Llevaba algo en sus brazos, un bulto que se movía y luchaba débilmente. «Pausa ahí», ordenó la inspectora Larrea, su voz tensa con concentración profesional. María congeló la imagen y ambas mujeres se inclinaron más cerca de la pantalla. El hombre había girado ligeramente hacia la cámara y aunque la gorra oscurecía parte de su rostro, podían ver suficiente de sus rasgos para intentar una identificación. La inspectora Larrea sacó su teléfono y tomó varias fotografías de la pantalla desde diferentes ángulos. «Ese es nuestro sospechoso», murmuró. «Continúa la grabación». María presionó play y ambas observaron con horror creciente cómo el hombre abría la puerta de la lavadora número 12 y literalmente arrojaba al cachorro de lince dentro del tambor. El pequeño animal intentó saltar hacia afuera, pero el hombre fue más rápido, cerrando la puerta con un golpe decisivo. Luego, con una calma espeluznante que heló la sangre de María, programó la máquina y ajustó el temporizador.
El proceso completo no tomó más de 2 minutos. Cuando terminó, el hombre miró directamente a la cámara durante un breve segundo, casi como si supiera que estaba siendo grabado y no le importara, antes de salir del cuarto de lavado, con la misma actitud furtiva con la que había entrado. «Hijo de perra», susurró María, una de las pocas veces en su vida que había usado ese lenguaje. La inspectora Larrea ya estaba hablando por teléfono, probablemente con su superior, mientras María retrocedía la grabación una vez más para capturar la mejor imagen posible del rostro del sospechoso. «Necesito que me muestres las grabaciones de todas las entradas del edificio desde las 2:30 hasta las 3:30 de esta madrugada», dijo la inspectora después de terminar su llamada. «Queremos ver cómo entró este individuo y si podemos rastrearlo hasta un apartamento específico». María cambió rápidamente entre las diferentes cámaras, sus dedos volando sobre el teclado mientras navegaba por el sistema. La grabación de la entrada principal no mostró nada relevante en ese periodo de tiempo, solo el guardia de seguridad nocturno haciendo su ronda habitual. Pero cuando María accedió a las grabaciones del estacionamiento subterráneo, encontraron oro. A las 2:48 de la madrugada, un sedán oscuro, un Mercedes según la inspectora Larrea, identificó por la forma distintiva de los faros, entró en el estacionamiento usando lo que parecía ser una tarjeta de acceso válida. El mismo hombre de negro salió del vehículo, pero esta vez las cámaras del estacionamiento, que tenían mejor iluminación que las del cuarto de lavado, capturaron su rostro con mayor claridad. También pudieron ver la matrícula del coche parcialmente, aunque las últimas 2 cifras estaban oscurecidas por barro o suciedad, probablemente de manera intencional. «Ese coche tiene acceso autorizado al edificio», observó María, «lo que significa que o este hombre vive aquí o tiene la tarjeta de acceso de alguien que vive aquí». La inspectora Larrea asintió, su mente claramente trabajando a toda velocidad, conectando las piezas del rompecabezas. «Necesito tu lista completa de residentes y una lista de todos los vehículos registrados para usar el estacionamiento. También quiero saber si alguien ha reportado una tarjeta de acceso perdida o robada en las últimas semanas». María ya estaba abriendo los archivos correspondientes en su computadora. El edificio Riverside Towers albergaba 120 apartamentos distribuidos en 15 pisos, lo que significaba potencialmente más de 300 residentes considerando familias y compañeros de piso. Sería una investigación masiva. Mientras María imprimía los documentos solicitados, Diego apareció en la puerta de la sala de seguridad con una expresión de urgencia. «El cachorro necesita atención especializada que no puedo proporcionarle aquí», anunció. «He contactado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje en Martioda. Están preparando una unidad de cuidados intensivos para él y enviando un equipo especializado para el transporte. Deberían estar aquí en aproximadamente 1 hora». La inspectora Larrea consideró esto por un momento antes de asentir. «Está bien, pero necesito documentar todo antes de que se lo lleven. El cachorro es evidencia en un caso criminal». Diego frunció el ceño ligeramente. «Entiendo eso, inspectora, pero este animal ha sufrido un trauma severo y cada minuto cuenta para su recuperación. La salud del cachorro tiene que ser la prioridad». Hubo un momento de tensión mientras las 2 figuras de autoridad se miraban fijamente, cada una defendiendo su territorio profesional. Finalmente, la inspectora Larrea suspiró y accedió con un gesto de su mano. «Tienes razón. Voy a terminar de documentar lo que necesito en los próximos 45 minutos y luego pueden llevárselo. Pero quiero actualizaciones regulares sobre su condición y quiero saber inmediatamente si descubren algo inusual durante los exámenes médicos más detallados». Diego asintió con alivio visible y regresó a la oficina donde el cachorro descansaba. María, mientras tanto,
Había terminado de imprimir los documentos y los entregó a la inspectora, junto con una memoria USB que contenía copias de todas las grabaciones relevantes de seguridad. El agente Muñoz regresó del cuarto de lavado con una bolsa de evidencia que contenía varios pelos que había encontrado dentro de la lavadora número 12. Estos deberían proporcionar ADN del cachorro para confirmar su identidad, explicó mientras etiquetaba cuidadosamente la bolsa. También tomé muestras de huellas dactilares del panel de control de la lavadora, aunque probablemente nuestro sospechoso usaba guantes. La inspectora Larrea examinó la bolsa con aprobación antes de entregarla de vuelta a su compañero para su custodia adecuada. Buen trabajo, Iker. Ahora necesitamos comenzar a entrevistar a los residentes. Voy a necesitar tu ayuda, María, para identificar a cualquiera que conduzca un Mercedes oscuro y para acceder a los apartamentos. María asintió con determinación renovada. Conozco a casi todos en este edificio. Si alguien está escondiendo algo, lo sabré. La siguiente hora fue un torbellino de actividad. La inspectora Larrea organizó un equipo adicional de 4 agentes que llegaron para ayudar con las entrevistas puerta por puerta. María proporcionó la lista de residentes que poseían vehículos Mercedes, que resultó ser una lista más corta de lo esperado. Solo 7 apartamentos. Entre ellos estaba el apartamento 903, ocupado por un empresario llamado Andrés Goicoechea, que raramente se le veía en el edificio. El apartamento 517 pertenecía a una pareja de ancianos, los Uriarte, que María descartó inmediatamente como sospechosos, basándose en décadas de conocerlos. El apartamento 728 era propiedad de un joven profesional de tecnología llamado Miquel Ibarra, que María había notado actuaba de manera extraña en las últimas semanas. Mientras el equipo policial se preparaba para comenzar las entrevistas, llegó el equipo especializado del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Martioda. Eran 3 personas: la doctora Elena Ruiz, una veterinaria especializada en félidos salvajes con más de 20 años de experiencia, y 2 técnicos de fauna llamados Josu y Nerea. La doctora Ruiz tenía 52 años, cabello gris cortado en un estilo práctico y corto, y una reputación formidable en la comunidad de conservación de fauna ibérica. Sus ojos azules, agudos e inteligentes, evaluaron la situación en segundos mientras entraba en la pequeña oficina de María, donde el cachorro de lince permanecía envuelto en la chaqueta. Diego le dio un informe detallado de la condición del cachorro mientras la doctora Ruiz realizaba su propia evaluación rápida, pero minuciosa. Buen trabajo estabilizándolo, Diego, dijo finalmente con aprobación profesional. Este pequeño ha tenido mucha suerte de tener personas competentes que lo encontraran a tiempo. Se volvió hacia María con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. Usted salvó la vida de este cachorro, señora. No muchas personas habrían actuado tan rápidamente o habrían sabido qué hacer. María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas inesperadas, la tensión emocional de las últimas horas finalmente alcanzándola. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, murmuró. La doctora Ruiz negó con la cabeza suavemente. No todo el mundo lo hubiera hecho. Créame, he visto suficiente indiferencia humana hacia los animales en mi carrera para saber que lo que usted hizo fue especial. Los técnicos Josu y Nerea habían estado preparando una caja de transporte especializada, diseñada específicamente para el transporte seguro de félidos pequeños. Estaba forrada con material suave y acolchado, tenía ventilación adecuada y sistemas de control de temperatura incorporados. Mientras transferían cuidadosamente al cachorro a la caja, la doctora Ruiz continuó hablando con María y Diego. Vamos a realizar una evaluación médica completa en el centro, incluyendo análisis de sangre, radiografías y un examen neurológico
para asegurarnos de que no haya daño interno que no podamos ver. También tomaremos muestras de ADN que nos permitirán identificar de dónde vino este cachorro. Cada lince ibérico en los programas de conservación está genéticamente registrado, así que deberíamos poder rastrear su origen. La inspectora Larrea, que había estado observando el proceso desde la puerta, se acercó con interés renovado. ¿Cuánto tiempo tomará obtener esos resultados de ADN? La doctora Ruiz consideró la pregunta. Con prioridad urgente, probablemente 48 a 72 horas. Tenemos acceso directo a la base de datos genética nacional de linces ibéricos. Una vez que tengamos el perfil de ADN de este cachorro, podremos compararlo con todos los individuos registrados y determinar no solo de qué población proviene, sino también quiénes son sus padres. Si fue robado de un centro de cría, lo sabremos con certeza. La inspectora asintió con satisfacción. Eso nos dará otra línea de investigación. Mientras tanto, tenemos suficiente para comenzar a presionar a los residentes de este edificio. El cachorro emitió un pequeño maullido desde dentro de su caja de transporte, un sonido que parecía menos aterrorizado que antes, pero que aún llevaba una nota de confusión y miedo. María se acercó a la caja y deslizó sus dedos a través de las rejillas de ventilación, tocando suavemente el pelaje del lince una última vez. «Vas a estar bien pequeño», le susurró. «Estas personas van a cuidarte y vamos a encontrar a quien te hizo esto». El cachorro pareció calmarse ante el sonido de su voz, ese mismo tono reconfortante que había escuchado durante su primera hora de seguridad después del trauma. La doctora Ruiz observó la interacción con interés profesional. «Ha formado un vínculo con usted en un tiempo muy corto», comentó. «Eso es inusual para un lince ibérico, incluso uno tan joven. Habla de la capacidad de estos animales para reconocer intención y compasión». Cuando el equipo del centro de recuperación se preparaba para partir con el cachorro, la doctora Ruiz le entregó a María una tarjeta de contacto. «Por favor, llámeme si necesita actualizaciones sobre su condición o si simplemente quiere visitarlo una vez que esté estabilizado. Creo que al pequeño le gustaría ver a su rescatadora de nuevo». María aceptó la tarjeta sintiendo una mezcla de alivio, porque el cachorro recibiría el mejor cuidado posible, y tristeza por verlo partir. Diego puso una mano reconfortante en su hombro. «Hiciste algo extraordinario hoy, María», le dijo en voz baja. «No lo olvides». Mientras observaban al equipo llevar la caja de transporte hacia su vehículo especialmente equipado, María se sintió abrumada por la magnitud de lo que había sucedido en las últimas horas. Con el cachorro en camino hacia el cuidado apropiado, la atención de todos se volvió completamente hacia la investigación. La inspectora Larrea reunió a su equipo en el vestíbulo del edificio, que ahora se había convertido en un centro improvisado de operaciones. Los residentes que comenzaban su día se detenían sorprendidos al ver tantos policías uniformados en su edificio, algunos intentando preguntar qué estaba sucediendo solo para ser educadamente desviados por los agentes. La inspectora decidió que era hora de hacer un anuncio público sobre la situación, tanto para solicitar la cooperación de los residentes como para presionar al culpable si aún estaba en el edificio. María se ofreció a enviar un correo electrónico masivo a todos los residentes explicando la situación, una función que usaba ocasionalmente para comunicar problemas de mantenimiento o anuncios importantes del edificio. La inspectora aprobó el mensaje después de revisarlo cuidadosamente, asegurándose de que proporcionara suficiente información para solicitar cooperación, pero sin revelar detalles críticos que pudieran comprometer la investigación. El correo electrónico se envió a las 9 de la mañana y los teléfonos de María y de la recepción
comenzaron a sonar inmediatamente, con residentes preocupados, indignados y curiosos. Algunos expresaban horror absoluto ante la crueldad del acto. Otros ofrecían ayuda de cualquier manera posible, y algunos, notó María con interés, parecían inusualmente nerviosos al escuchar que la policía estaría entrevistando a todos los residentes. El agente Muñoz comenzó las entrevistas sistemáticamente, comenzando con el primer piso y subiendo. Cada residente era preguntado sobre sus movimientos la noche anterior, si habían visto u oído algo inusual, y si reconocían al hombre en las fotos de las cámaras de seguridad. La mayoría no tenía información útil, pero varios residentes del tercer piso mencionaron haber escuchado el ascensor funcionando alrededor de las 3 de la madrugada, algo inusual para esa hora. Una mujer del quinto piso, la señora Mendizábal, recordó haber visto a un hombre alto vestido de oscuro en el estacionamiento unos días antes, comportándose de manera extraña cerca de los vehículos estacionados, aunque no pudo identificarlo específicamente de las fotografías que le mostraron. La investigación dio un giro significativo cuando el equipo llegó al apartamento 728. Miquel Ibarra abrió la puerta después del tercer toque, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y algo que la inspectora Larrea inmediatamente reconoció como ansiedad mal disimulada. Era un hombre de 32 años, delgado pero no particularmente alto, con cabello oscuro despeinado y ojeras pronunciadas que sugerían falta de sueño. Vestía ropa deportiva cara, del tipo que usaban los jóvenes profesionales urbanos que se preocupaban por proyectar una imagen de éxito. La inspectora notó que sus ojos se movían nerviosamente entre ella y el agente Muñoz mientras realizaban las preguntas de rutina. Cuando le mostraron la fotografía del hombre en las cámaras de seguridad, algo cambió en su expresión, un destello de reconocimiento seguido inmediatamente por un intento de ocultarlo. «¿Reconoce a este hombre, señor Ibarra?», preguntó la inspectora con voz neutral pero observadora. Miquel negó con la cabeza demasiado rápidamente. «No, nunca lo he visto». Su respuesta fue automática, casi ensayada, y la inspectora intercambió una mirada significativa con su compañero. María, que había insistido en acompañar al equipo durante algunas de las entrevistas utilizando su conocimiento de los residentes, observaba desde el pasillo. Ella conocía a Miquel desde que se había mudado al edificio hacía 3 años. Había sido un vecino agradable aunque reservado, siempre educado pero nunca especialmente comunicativo. Trabajaba en algo relacionado con la tecnología, diseño de aplicaciones o programación, según recordaba de conversaciones casuales en el ascensor. Sin embargo, en las últimas semanas había notado un cambio en él. Parecía más nervioso, más agitado, y en varias ocasiones lo había visto recibiendo visitas a horas extrañas de la noche. «Señor Ibarra, ¿tiene algún vehículo registrado en el estacionamiento del edificio?», continuó la inspectora consultando su lista. «Sí, un Audi A4», respondió Miquel con voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba ligeramente. «¿Por qué?». «Es solo procedimiento estándar». «¿Y anoche entre las 2 y las 4 de la mañana dónde estaba usted?». La pregunta pareció golpear a Miquel como un puñetazo físico. Sus ojos se agrandaron momentáneamente antes de que recobrara la compostura. «Durmiendo, obviamente. ¿Dónde más iba a estar a esas horas? ¿Hay alguien que pueda verificar eso?». Miquel vaciló y en esa vacilación, la inspectora Larrea supo que había encontrado algo importante. «Vivo solo», dijo finalmente. «Pero pueden revisar mi teléfono, no salí del edificio». La inspectora asintió como si aceptara su explicación, pero María notó que estaba tomando notas mentales detalladas. «Entiende, señor Ibarra, que estamos investigando un caso serio de maltrato animal y tráfico ilegal de especies protegidas. Si tiene cualquier información que pueda ayudarnos,
Es en su mejor interés compartirla ahora. Mikkel se encogió de hombros con una indiferencia que parecía forzada. Lo siento, no puedo ayudarlos. Como dije, estaba durmiendo y no vi ni oí nada inusual. La inspectora le entregó su tarjeta. Si recuerda algo, por favor, llámeme inmediatamente. Estaremos en contacto. Mientras se alejaban del apartamento 728, María tocó el brazo de la inspectora suavemente. «Ese hombre está mintiendo», dijo en voz baja. «Lo conozco y algo anda definitivamente mal con él». La inspectora Larrea asintió. «Estoy de acuerdo. No es nuestro hombre de las cámaras. La estatura y complexión no coinciden, pero definitivamente sabe algo. Vamos a investigarlo más a fondo». Las entrevistas continuaron durante las siguientes 2 horas. El apartamento 903, perteneciente a Andrés Goicoechea, el empresario, resultó estar vacío. Según otros residentes, Goicoechea pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por negocios y raramente estaba en Bilbao. Su Mercedes negro estaba estacionado en su lugar asignado, cubierto con una capa de polvo que sugería no había sido usado en semanas. El apartamento fue descartado temporalmente como línea activa de investigación, aunque la inspectora tomó nota de contactarlo cuando regresara a la ciudad. Fue en el apartamento 1102 donde la investigación finalmente encontró su punto de inflexión. El apartamento pertenecía a una mujer llamada Leire Arana, una diseñadora gráfica de 35 años que trabajaba desde casa. Cuando el agente Muñoz le mostró la fotografía del sospechoso, su reacción fue inmediata y visceral. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «Ese es mi exnovio», dijo con voz apenas audible, «Gorka Etxeberria». La inspectora Larrea se inclinó hacia adelante con interés renovado. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio, señorita Arana?» Leire se llevó una mano a la boca, claramente angustiada. «Hace 3 días. Vino al apartamento a recoger algunas de sus cosas. Terminamos hace 2 meses, pero él dejó muchas pertenencias aquí y finalmente accedí a dejarle llevarlas». La historia que Leire contó en los siguientes 20 minutos pintó un retrato perturbador de Gorka Etxeberria. Habían salido durante 1 año y medio, y al principio todo parecía perfecto. Gorka trabajaba como consultor para empresas de importación y exportación, un trabajo que según él requería mucho viajar. Era encantador, generoso, atento, pero gradualmente Leire había comenzado a notar cosas extrañas, desapariciones inexplicables, llamadas telefónicas misteriosas que tomaba en otra habitación y, lo más preocupante, un interés obsesivo en animales exóticos que rayaba en lo enfermizo. Solía mostrarme fotografías de animales raros que decía haber visto en sus viajes, explicó Leire con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Leopardos, tigres, incluso pájaros tropicales raros. Pensé que solo era un entusiasta de la vida silvestre, pero ahora pienso que había algo más oscuro detrás de eso. La relación terminó cuando Leire descubrió por accidente un correo electrónico en la computadora portátil de Gorka que sugería que estaba involucrado en algo ilegal. No pudo ver los detalles completos antes de que él cerrara la pantalla violentamente, pero había visto suficiente para saber que no eran transacciones legítimas de negocios. Cuando lo confrontó, Gorka se puso furioso, negando todo, pero también dejando claro que si ella hablaba con alguien sobre lo que había visto, habría consecuencias. Leire terminó la relación esa misma noche, pero admitió que había estado aterrorizada desde entonces. «¿Por qué no reportó esto a la policía en ese momento?», preguntó la inspectora, con suavidad pero firmeza. Leire se limpió las lágrimas de sus mejillas. Tenía miedo. Gorka conoce gente peligrosa. Una vez mencionó casualmente que tenía contactos que podían hacer desaparecer problemas. Pensé que si lo dejaba en paz,
y no causaba problemas, él me dejaría en paz también. La inspectora Larrea colocó una mano reconfortante en el hombro de Leire. Hizo lo correcto al contarnos esto ahora. Vamos a protegerla. Necesito toda la información que tenga sobre Gorka Etxeberria, direcciones, números de teléfono, lugares que frecuenta, cualquier cosa que pueda ayudarnos a localizarlo. Leire asintió y comenzó a proporcionar detalles. Gorka no tenía una dirección fija, según ella. Se movía constantemente entre diferentes apartamentos de alquiler temporal y hoteles baratos. Pero tenía un lugar que visitaba regularmente, un almacén en el distrito industrial de Zorroza, cerca del río Nervión. Leire solo había estado allí una vez, cuando Gorka necesitaba recoger algo urgentemente y ella lo había acompañado. El lugar le había dado una sensación profundamente inquietante, un edificio de metal corrugado rodeado de otros almacenes abandonados, sin señalización visible y con ventanas cubiertas con papel negro. Cuando preguntó qué guardaba allí, Gorka simplemente respondió que eran materiales de trabajo y cambió de tema bruscamente. La inspectora Larrea escuchaba intensamente mientras tomaba notas detalladas en su tableta. Puede recordar la dirección exacta de ese almacén. Leire cerró los ojos concentrándose. Calle Autonomía. Creo que era el número 47 o 49. Está cerca de una antigua fábrica de maquinaria que ahora está cerrada. El edificio del almacén es verde oscuro, casi negro, y tiene una puerta enrollable grande de metal. La inspectora asintió con satisfacción. Eso es muy útil. ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre las actividades de Gorka? ¿Alguien con quien trabajaba o se reunía regularmente? Leire dudó antes de hablar, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. Había un hombre que venía al apartamento ocasionalmente. Nunca me dijeron su nombre, pero Gorka siempre parecía nervioso cuando él estaba aquí. Era más joven que Gorka, tal vez 30 o 31 años, delgado, con gafas. Trabajaba con computadoras, según entendí. María sintió que su pulso se aceleraba. Puede describirlo con más detalle. Leire pensó por un momento. Cabello oscuro, siempre vestía ropa deportiva cara. Hablaba muy rápido como si estuviera constantemente ansioso. Tenía esta manera de mirar alrededor todo el tiempo, como si esperara que algo malo fuera a suceder. María intercambió una mirada significativa con la inspectora Larrea. Eso suena exactamente como Miquel Ibarra, del apartamento 728. La inspectora se puso de pie, con decisión renovada. Señorita Arana, necesito que venga con nosotros a la comisaría para hacer una declaración formal y ver algunas fotografías. Vamos a proporcionarle protección si es necesario. También quiero que me dé acceso a cualquier mensaje de texto, correo electrónico o comunicación que aún tenga de Gorka. Leire asintió, claramente aliviada de finalmente poder compartir esta carga que había estado llevando sola durante meses. Mientras Leire reunía su teléfono y computadora portátil, la inspectora Larrea hizo una llamada rápida a su superior. Necesito una orden de registro para un almacén en Zorroza y para el apartamento 728 de Riverside Towers. También necesito un equipo de vigilancia en el almacén inmediatamente y una orden de arresto para Gorka Etxeberria. Su tono no dejaba lugar a argumentos y claramente su superior estaba de acuerdo con la urgencia de la situación. 20 minutos después, un juez había aprobado todas las órdenes solicitadas y un equipo táctico estaba en camino tanto al almacén como al edificio de apartamentos. La investigación había pasado de recopilar información a una operación activa de captura en cuestión de horas. El agente Muñoz y otros 2 oficiales fueron enviados a vigilar discretamente el almacén en Zorroza mientras se preparaba el equipo completo. La inspectora Larrea, María y otro agente regresaron al apartamento 728
para confrontar a Mikel Ibarra con la nueva información. Esta vez, cuando tocaron a la puerta, la respuesta fue diferente. Hubo un largo silencio seguido por el sonido de movimiento apresurado dentro del apartamento. «Señor Ibarra, abra la puerta, por favor», llamó la inspectora con voz firme. «Tenemos una orden de registro». Más silencio. Entonces el sonido inconfundible de una ventana abriéndose. La inspectora maldijo en voz baja y asintió a la gente que la acompañaba, quien inmediatamente habló por radio alertando al equipo en el exterior del edificio que el sospechoso podría estar intentando escapar. «Señor Ibarra, esto solo hace que las cosas sean peores para usted», gritó la inspectora. «No hay manera de que escape del edificio sin ser visto». Después de un momento que pareció eterno, escucharon pasos acercándose a la puerta. Mikel la abrió luciendo completamente derrotado, su rostro pálido y sus manos temblando visiblemente. «Sabía que esto iba a pasar», dijo con voz apagada. «Sabía que Gorka eventualmente me arrastraría a esto». La inspectora entró al apartamento seguida por María y el otro agente. El interior era un desastre de cables de computadora, múltiples monitores y pilas de documentos esparcidos por todas partes. Claramente Mikel había estado trabajando en algo importante antes de ser interrumpido. «Señor Ibarra, tengo razones para creer que está involucrado con Gorka Etxeberria en actividades ilegales relacionadas con tráfico de especies protegidas. ¿Tiene algo que quiera decirnos antes de que registremos este apartamento?» Mikel se dejó caer en su sofá con la postura de un hombre que había perdido una batalla que sabía que no podía ganar. «Necesito inmunidad», dijo finalmente. «Les diré todo lo que sé, pero necesito protección y inmunidad del procesamiento». La inspectora consideró esto cuidadosamente. «No puedo prometerle inmunidad completa, pero puedo hablar con el fiscal sobre reducir los cargos si coopera completamente». Mikel asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. «Está bien. Gorka me reclutó hace 6 meses. Yo manejo toda la parte digital de la operación, sitios web en la dark web, transacciones de criptomonedas, comunicaciones encriptadas con compradores internacionales. No sabía que iba a traer un lince ibérico. Cuando me dijo lo que había hecho esa noche casi vomito. Intenté convencerlo de que lo llevara a un refugio o algo, pero se volvió loco. Dijo que el animal era evidencia que podía conectarlo con robos de otros centros de fauna. María sintió que su estómago se revolvía. Entonces el cachorro fue robado de un centro de conservación. Mikel asintió miserablemente. Del centro de cría de linces de Olivenza en Extremadura. Gorka tiene contactos allí. Alguien del personal de mantenimiento que le debe dinero por drogas. Le dio acceso a las instalaciones una noche hace 2 semanas. El plan era vender el cachorro a un coleccionista privado en Asia por 50.000 euros. Pero algo salió mal con el comprador. Se echó atrás en el último momento y Gorka entró en pánico. No podía quedarse con el cachorro porque requiere cuidados especializados y llamaría demasiado la atención. Decidió que la forma más fácil era deshacerse de él y cortar sus pérdidas. La inspectora Larrea estaba escribiendo furiosamente en su tableta. «¿Dónde está Gorka ahora?» «No lo sé con certeza», admitió Mikel. «Se suponía que debía contactarme esta mañana, pero no lo ha hecho. Probablemente está en el almacén en Zorroza o en uno de sus escondites temporales. Tiene 3 o 4 lugares diferentes que usa». La inspectora mostró su teléfono a Mikel con un mapa de Bilbao en la pantalla. «Muéstreme todas las ubicaciones que conoce». Mikel señaló varios puntos en el mapa mientras explicaba. El almacén en Zorroza es su base principal de operaciones. Luego tiene un apartamento alquilado bajo nombre falso en Deusto, una habitación en una pensión en el casco viejo que paga en efectivo, y ocasionalmente se queda en un motel barato cerca del aeropuerto
cuando necesita salir rápido de la ciudad. María observaba este intercambio, sintiendo una mezcla de asco y tristeza. Mikel claramente no era un criminal nato, era un hombre débil que había sido manipulado o coaccionado para participar en algo que estaba fundamentalmente mal. Pero su debilidad había puesto en peligro la vida de un animal inocente y probablemente había contribuido al tráfico de muchos otros. ¿Cuántos animales han movido a través de esta operación?, preguntó María, sin poder contenerse. Mikel la miró con ojos llenos de vergüenza. No lo sé exactamente. Yo solo manejaba las transacciones digitales, pero basándome en los pagos que procesé, probablemente docenas en los últimos 6 meses. Aves principalmente, algunas serpientes exóticas, un par de primates pequeños. El lince era el primero de su tipo y el más valioso. La inspectora Larrea cerró su tableta con un gesto decisivo. Mikel Ibarra queda arrestado por complicidad en tráfico ilegal de especies protegidas, conspiración criminal y obstrucción a la justicia. Un agente le leyó sus derechos mientras le colocaban las esposas, procedimiento estándar incluso considerando su cooperación. María observaba desde el umbral de la puerta, mientras Mikel era escoltado fuera del apartamento, su cabeza gacha en derrota completa. La inspectora se volvió hacia ella con expresión seria. María, necesito que se quede aquí en el edificio por ahora. Voy a liderar personalmente el operativo en el almacén de Zorroza. Si Gorka intenta regresar aquí por alguna razón, quiero que me llame inmediatamente, no intente confrontarlo usted misma. Este hombre es peligroso. María asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Mientras la inspectora Larrea y su equipo se preparaban para la operación en Zorroza, María se encontró sola en su oficina procesando todo lo que había aprendido en las últimas horas. Su teléfono sonó mostrando un número desconocido. Era la doctora Ruiz del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje. María le respondió inmediatamente, ansiosa por noticias sobre el cachorro. Doctora Ruiz, ¿cómo está el pequeño? La voz de la veterinaria sonaba optimista. Las noticias son buenas. El cachorro está respondiendo bien al tratamiento. Está hidratado. Hemos comenzado a alimentarlo con una fórmula especializada y su temperatura corporal se ha estabilizado. Físicamente se recuperará completamente. María sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Eso es maravilloso. Y el ADN, pudieron identificar su origen. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, continuó la doctora Ruiz. Los resultados preliminares del ADN llegaron más rápido de lo esperado, porque teníamos prioridad urgente. Este cachorro proviene de una camada nacida en el centro de cría de linces de Olivenza hace exactamente 3 meses y medio. Su madre es una hembra llamada Luna y su padre es un macho llamado Trueno. Ambos son linces de alto valor genético para el programa de conservación. La desaparición de este cachorro fue reportada hace 2 semanas, pero inicialmente pensaron que había muerto por causas naturales, ya que encontraron lo que parecían ser sus restos. Ahora sabemos que alguien falsificó esa escena. María compartió con la doctora Ruiz lo que habían descubierto sobre Gorka Echeverria y la operación de tráfico ilegal. La veterinaria escuchó con horror creciente. Ese hombre no solo robó un animal protegido, sino que puso en peligro todo un linaje genético importante para la supervivencia de la especie. Mientras María terminaba su llamada con la doctora Ruiz, en el otro lado de la ciudad la inspectora Larrea y su equipo táctico se acercaban al almacén en Zorroza. El distrito industrial estaba mayormente abandonado esa tarde, con solo unos pocos trabajadores en almacenes distantes. El edificio que Leire había descrito era exactamente como lo recordaba. Una estructura de metal corrugado verde oscuro, con ventanas cubiertas y una puerta enrollable masiva.
El equipo se dividió en 3 grupos, uno cubriendo la entrada principal, otro la parte trasera del edificio y un tercer grupo posicionado para interceptar cualquier intento de escape. La inspectora llevaba un chaleco antibalas y estaba acompañada por 4 agentes especialmente entrenados en situaciones de alto riesgo. El agente Muñoz había estado vigilando el almacén durante la última hora y reportó que había movimiento dentro. Un vehículo Mercedes negro con la matrícula parcialmente visible en las grabaciones de seguridad del edificio Riverside Towers estaba estacionado junto a la puerta lateral. «Tenemos confirmación visual de actividad», informó Muñoz por radio. Luces encendidas en el interior y sombras moviéndose detrás de las ventanas cubiertas. «No puedo confirmar cuántas personas hay dentro». La inspectora tomó una respiración profunda. «Muy bien, equipo, nos movemos en 30 segundos. Recuerden que además del sospechoso podría haber animales vivos dentro. Procedan con precaución, pero con firmeza». Los agentes confirmaron sus órdenes y comenzaron a moverse hacia sus posiciones designadas. Cuando el equipo irrumpió en el almacén gritando identificaciones de policía y órdenes de no moverse, la escena que encontraron fue peor de lo que cualquiera había imaginado. El interior del almacén había sido convertido en un centro de operaciones de tráfico ilegal sofisticado. Había jaulas apiladas hasta el techo conteniendo docenas de animales en diversas condiciones de salud. Aves exóticas con plumaje brillante pero ojos apagados por el estrés. Reptiles en terrarios improvisados. Varios mamíferos pequeños acurrucados en esquinas de jaulas demasiado pequeñas. El olor era abrumador, una mezcla de estiércol animal, comida en descomposición y miedo. En el centro del almacén había una mesa larga cubierta de computadoras portátiles, teléfonos móviles y pilas de dinero en efectivo de diferentes monedas. Gorka Etxeberria estaba de pie junto a la mesa cuando el equipo entró, su mano moviéndose instintivamente hacia algo en su cinturón. «No lo hagas», gritó la inspectora Larrea con su arma apuntando directamente a él. «Manos arriba ahora». Gorka evaluó la situación en un segundo, sus ojos calculadores midiendo sus opciones contra las armas apuntadas hacia él. Lentamente levantó las manos, aunque su expresión mostraba más frustración que miedo. «Esto es un malentendido oficial», dijo con voz sorprendentemente calmada. «Soy un comerciante legítimo de mascotas exóticas. Todos estos animales tienen documentación apropiada». La inspectora no se inmutó. Gorka Etxeberria queda arrestado por tráfico ilegal de especies protegidas, robo, maltrato animal y conspiración criminal. Los agentes se movieron rápidamente para esposarlo, mientras otros comenzaban a documentar la escena con fotografías y video. Mientras registraban el almacén, el alcance completo de la operación criminal de Gorka se hizo evidente. Encontraron documentación falsificada de docenas de países, sellos y certificados falsos de CITES, la Convención Internacional que regula el comercio de especies amenazadas. Había registros de ventas que sumaban cientos de miles de euros en los últimos 2 años. En una computadora portátil encontraron correos electrónicos con compradores en Asia, Medio Oriente y Europa del Este, negociando precios de animales que iban desde pájaros raros hasta primates en peligro de extinción. También encontraron algo particularmente perturbador: fotografías del cachorro de lince tomadas en el centro de cría de Olivenza, claramente destinadas a atraer compradores potenciales. Las imágenes mostraban al pequeño lince saludable y jugando, completamente ajeno al destino horrible que le esperaba. Un equipo veterinario de emergencia llegó 30 minutos después para evaluar el estado de los animales confiscados. Muchos requerían atención médica inmediata, algunos estaban severamente deshidratados, otros mostraban signos de enfermedades respiratorias o infecciones. Sería un proceso largo de rehabilitación, y muchos de estos animales nunca podrían ser devueltos a la naturaleza,
habiendo sido capturados demasiado jóvenes o mantenidos en condiciones tan pobres que habían perdido los instintos necesarios para sobrevivir en libertad. La inspectora Larrea observaba la escena con una mezcla de satisfacción profesional por haber cerrado el caso y profunda tristeza por el sufrimiento innecesario que estos animales habían padecido. Gorka Etxeberria fue trasladado a la comisaría central de la Ertzaintza en Bilbao, donde fue procesado formalmente. Durante el interrogatorio inicial, mantuvo una actitud desafiante, negándose a responder la mayoría de las preguntas sin su abogado presente. Sin embargo, la evidencia contra él era abrumadora. Las grabaciones de seguridad del edificio Riverside Towers, el testimonio de Leire Arana, la confesión de Mikel Ibarra y la montaña de evidencia física encontrada en el almacén construían un caso prácticamente imposible de defender. Las noticias del arresto y del rescate de los animales se extendieron rápidamente por Bilbao y luego por toda España. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia centrándose particularmente en el cachorro de lince ibérico que había estado a minutos de una muerte horrible en una lavadora industrial. La imagen del pequeño lince, ahora recuperándose en el centro de Martioda, se volvió viral en redes sociales. Miles de personas expresaban su indignación por la crueldad de Gorka y su admiración por María Echeverría, quien se había convertido involuntariamente en una heroína local. María intentaba evitar la atención mediática todo lo posible, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho, pero los reporteros persistían buscando entrevistas y los vecinos del edificio Riverside Towers la trataban con una nueva reverencia. 3 días después del arresto, María recibió una llamada de la doctora Ruiz invitándola a visitar al cachorro en el centro de recuperación. El viaje hasta Martioda tomó 40 minutos desde el centro de Bilbao y durante todo el trayecto, María sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. No sabía cómo reaccionaría el cachorro al verla nuevamente o si siquiera la recordaría. Cuando llegó al centro, la doctora Ruiz la recibió personalmente con una sonrisa cálida que inmediatamente calmó algunos de sus nervios. «Está progresando maravillosamente», anunció la veterinaria mientras guiaba a María a través de las instalaciones del centro. «Ha comenzado a comer sólidos, su peso está aumentando de manera constante y lo más importante, está mostrando comportamientos naturales de juego y exploración. Eso nos dice que el trauma psicológico no ha sido permanente. El recinto donde mantenían al cachorro era espacioso y diseñado para simular su hábitat natural con rocas, troncos y vegetación densa. Cuando María se acercó a la valla de observación, vio al pequeño lince jugando con una pelota enriquecedora, sus movimientos ágiles y llenos de la energía que debería tener un cachorro sano de su edad. Al principio no pareció notarla, demasiado concentrado en acechar su juguete. Pero entonces, como si sintiera su presencia, el cachorro levantó su cabeza y sus ojos verdes se fijaron directamente en María. Por un momento ambos simplemente se miraron a través de la valla. Entonces algo extraordinario sucedió. El cachorro emitió un pequeño sonido, ese mismo maullido urgente que María había escuchado aquella terrible mañana en el sótano del edificio, y se acercó a la valla hasta estar lo más cerca posible de ella. La doctora Ruiz observaba la interacción con fascinación profesional. «Eso es notable», comentó en voz baja. «Los linces ibéricos no forman vínculos con humanos de esta manera, incluso cuando son criados en cautividad desde el nacimiento. Pero este pequeño claramente la recuerda y asocia su presencia con seguridad». María sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos mientras extendía cautelosamente sus dedos a través de los espacios de la valla.
El cachorro se acercó y rozó su cabeza contra sus dedos en un gesto que parecía casi un agradecimiento. En ese momento, María supo que esta experiencia había cambiado algo fundamental en ella. Había pasado 2 décadas trabajando en mantenimiento de edificios, un trabajo honesto pero no particularmente significativo. Ahora había salvado una vida y contribuido a desmantelar una red criminal que había causado sufrimiento a incontables animales. Esa sensación de propósito era embriagadora. Durante las siguientes semanas, el caso contra Gorka Etxeberria se construyó meticulosamente. Los fiscales trabajaban con expertos en conservación de fauna, organizaciones internacionales de protección animal y autoridades de múltiples países donde Gorka había operado. Se descubrió que su red de tráfico se extendía mucho más allá de lo que inicialmente se había pensado, con conexiones en 3 continentes y envolviendo a más de 20 personas en diferentes roles. Miquel Ibarra, fiel a su palabra, cooperó completamente con la investigación, proporcionando acceso a todas las comunicaciones encriptadas y transacciones digitales que había manejado. A cambio, el fiscal acordó recomendar una sentencia reducida, considerando su cooperación y el hecho de que no había participado directamente en la captura o maltrato de los animales. Leire Arana también testificó, proporcionando contexto crucial sobre las operaciones de Gorka y sus contactos. El contacto corrupto en el centro de cría de linces de Olivenza fue identificado como Javier Rueda, un empleado de mantenimiento de 46 años que había trabajado en el centro durante 8 años. Su arresto causó conmoción en la comunidad de conservación, donde había sido considerado un empleado confiable y dedicado. La investigación reveló que Rueda tenía una deuda de juego significativa y Gorka había aprovechado esta vulnerabilidad para reclutarlo. Rueda había proporcionado no solo acceso al cachorro de lince, sino también información sobre los sistemas de seguridad y los horarios del personal que Gorka usó para planificar el robo perfectamente. El daño a la reputación del centro fue considerable, aunque la dirección tomó medidas inmediatas para reforzar todos los protocolos de seguridad y realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes de todo el personal. El juicio de Gorka Etxeberria comenzó 3 meses después de su arresto en un tribunal de Bilbao que estaba lleno hasta su capacidad con reporteros, activistas de derechos animales y curiosos. María fue llamada a testificar sobre el descubrimiento del cachorro en la lavadora y su relato del evento, entregado con honestidad simple y directa, fue uno de los momentos más impactantes del juicio. Cuando describió el momento en que abrió la puerta de la lavadora y vio al pequeño lince aterrorizado temblando en el tambor metálico, varios miembros del jurado visiblemente se emocionaron. La defensa de Gorka intentó argumentar que su cliente era simplemente un intermediario en una operación más grande y que no había tenido intención de matar al cachorro, que el programa de la lavadora había sido un error. Pero la evidencia de las grabaciones de seguridad mostraba claramente sus acciones deliberadas y calculadas. La doctora Ruiz también testificó como experta, explicando el valor del cachorro de lince ibérico, no solo en términos monetarios, sino en términos de conservación de especies. Cada lince ibérico es crítico para la supervivencia de la especie, explicó al tribunal. Este animal no es una mercancía ni una mascota exótica. Es parte de un programa científico cuidadosamente gestionado, diseñado para salvar a una especie del borde de la extinción. Lo que el señor Etxeberria hizo no fue solo maltrato a un animal individual, sino un ataque contra décadas de trabajo de conservación y contra el patrimonio natural de España. Diego Montero, el veterinario que había ayudado en el rescate inicial, también ofreció testimonio técnico sobre el estado del cachorro cuando fue encontrado y cómo sin la intervención inmediata,
El cachorro habría sufrido una muerte agonizante por ahogamiento o trauma cuando el ciclo de lavado hubiera comenzado. Después de 2 semanas de testimonios y deliberaciones que capturaron la atención de toda España, el jurado finalmente llegó a un veredicto. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer la decisión. Culpable en todos los cargos. Gorka Etxeberria fue condenado a 8 años de prisión por tráfico ilegal de especies protegidas, robo agravado, maltrato animal y conspiración criminal. También se le impuso una multa de €500,000 y se le prohibió de por vida trabajar con animales o participar en cualquier comercio relacionado con fauna. Javier Rueda recibió 4 años de prisión por su papel en el robo del cachorro y por violar la confianza depositada en él como empleado del centro de cría. Miquel Ibarra, gracias a su cooperación sustancial, recibió una sentencia suspendida de 2 años con libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario que debía cumplir en centros de rehabilitación de fauna. El veredicto fue celebrado por organizaciones de conservación en toda Europa como una victoria importante en la lucha contra el tráfico ilegal de especies. Representaba uno de los casos más exitosos de procesamiento criminal en este ámbito en la historia reciente de España, y enviaba un mensaje claro de que tales crímenes serían perseguidos con el máximo rigor de la ley. Para María, que había estado presente en la sala del tribunal para escuchar el veredicto, el momento trajo un sentido de cierre y justicia que había estado buscando desde aquella mañana terrible en el sótano. Gorka, al escuchar su sentencia, finalmente perdió la compostura que había mantenido durante todo el juicio. Su rostro palideció y sus hombros se hundieron en derrota mientras los guardias lo escoltaban fuera de la sala. Mientras tanto, el cachorro de lince continuaba prosperando en el centro de Martioda. A los 6 meses de edad, había crecido considerablemente y mostraba todos los signos de un joven lince sano y bien adaptado. La doctora Ruiz y su equipo habían tomado la decisión de que este cachorro en particular no sería liberado directamente a la naturaleza debido a las circunstancias extraordinarias de su rescate y el vínculo que había formado con humanos durante su periodo crítico de desarrollo. En cambio, sería parte del programa de reproducción en cautividad, contribuyendo genéticamente a la conservación de la especie mientras vivía en las mejores condiciones posibles. Su madre Luna y su padre Trueno habían producido otros cachorros en camadas subsiguientes, algunos de los cuales serían preparados para liberación en la naturaleza, asegurando que el linaje genético continuara contribuyendo a la población salvaje. El cachorro, a quien el personal del centro había comenzado a llamar informalmente Milagro por las circunstancias de su supervivencia, se convirtió en una especie de embajador involuntario para la conservación del lince ibérico. Su historia fue presentada en programas educativos, documentales y campañas de concientización sobre el tráfico ilegal de especies. Miles de escolares visitaban el centro cada año específicamente para ver a Milagro, y su presencia ayudó a recaudar fondos significativos para programas de conservación, no solo de linces, sino de muchas otras especies amenazadas. María visitaba al lince cada mes sin falta, un ritual que se había convertido en una parte importante de su vida. Cada vez que llegaba Milagro parecía reconocerla inmediatamente, acercándose a la valla de observación con ese mismo sonido suave que había hecho el día de su primer reencuentro. La experiencia transformó fundamentalmente la vida de María de maneras que nunca habría imaginado. 6 meses después del juicio, tomó la decisión de matricularse en cursos nocturnos de conservación de fauna y gestión de vida silvestre en la Universidad del País Vasco. A sus 54 años,
se embarcaba en una nueva carrera guiada por la pasión que había descubierto en sí misma aquella mañana en el sótano. La junta de propietarios del edificio Riverside Towers, impresionada por su dedicación y la publicidad positiva que había traído al edificio, le ofreció un horario flexible que le permitía asistir a clases mientras continuaba con sus responsabilidades de mantenimiento. 2 años después, María se graduaría con honores y aceptaría una posición en el centro de Martioda, trabajando directamente con la doctora Ruiz en programas de rehabilitación de fauna. La historia de Milagro y María tocó profundamente el corazón de la sociedad española, en un momento en que las noticias sobre medio ambiente frecuentemente eran desalentadoras. Representaba una narrativa de esperanza, de cómo una persona común, haciendo lo correcto en el momento crucial, podía crear ondas de impacto positivo que se extendían mucho más allá del acto inicial. Las donaciones a programas de conservación de linces aumentaron dramáticamente en los meses siguientes al caso. Se implementaron nuevas políticas de seguridad en centros de cría en toda España y, lo más importante, se inició una conversación nacional sobre el comercio ilegal de especies y la responsabilidad colectiva de proteger el patrimonio natural del país. Diego Montero, el veterinario que había respondido a la llamada urgente de María aquella mañana, continuó trabajando en conservación de fauna, pero también comenzó a dar conferencias sobre la importancia de la intervención humana informada y compasiva cuando la vida silvestre estaba en peligro. Su presentación más popular, titulada El efecto Milagro, exploraba cómo el caso había cambiado perspectivas sobre la relación entre humanos y animales salvajes. La inspectora Larrea fue promovida a jefa de la unidad especializada en delitos ambientales de la Ertzaintza, una posición creada específicamente en respuesta al éxito del caso Etxeberria. Bajo su liderazgo, la unidad desmanteló otras 3 redes importantes de tráfico ilegal en los años siguientes. 3 años después de aquel fatídico martes de octubre, María estaba de pie frente al recinto de Milagro, en el centro de Martioda. El lince, ahora completamente maduro y magnífico con su pelaje dorado brillando bajo el sol de primavera, descansaba en su lugar favorito sobre una roca alta. A su lado estaban 2 cachorros juguetones, la primera camada que Milagro había producido como parte del programa de reproducción. María observaba a los pequeños linces persiguiéndose entre ellos y sintió una profunda satisfacción sabiendo que estos cachorros eventualmente serían preparados para liberación en la naturaleza, continuando el ciclo de conservación que su padre había ayudado a preservar con su propia supervivencia. La doctora Ruiz se acercó y se paró junto a María, ambas mujeres observando la escena en silencio apreciativo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó la veterinaria finalmente. No es solo que salvaste a Milagro aquella mañana, es que al hacerlo, salvaste potencialmente a docenas de otros linces que descenderán de él. Su contribución genética al programa podría continuar por generaciones. María sonrió, sus ojos nunca dejando de observar a los cachorros. Nunca imaginé que una simple decisión de revisar las lavadoras unos minutos antes podría llevar a todo esto. La doctora Ruiz colocó una mano en su hombro. Así es como funciona la conservación, María. Un acto de compasión a la vez, una vida salvada a la vez. Y a veces, si tenemos suerte, esos actos individuales se convierten en algo mucho más grande. Mientras el sol comenzaba a descender sobre las colinas de Álava, María se despidió de Milagro hasta su próxima visita. El gran lince la observó partir con esos mismos ojos verdes inteligentes, ahora llenos de la confianza y fortaleza de un animal en su plenitud. En ese momento, ambos habían recorrido un largo camino desde aquella mañana terrible en el sótano del edificio Riverside Towers.
Ambos habían sido salvados en cierto sentido, uno de una muerte horrible y el otro de una vida sin verdadero propósito. Y juntos, sin proponérselo, habían demostrado al mundo que incluso en la oscuridad más profunda de la crueldad humana, la compasión y la determinación podían brillar con suficiente fuerza para crear un futuro mejor, no solo para un cachorro de lince, sino para generaciones venideras.